Ese hijo, eso va a estar contigo. El evangelio no se trata de ir a la iglesia. El evangelio no se trata de informarnos tanto. Se trata de amar primero, porque Dios está interesado en la familia. Cuando la familia está bien, la iglesia está bien. Amados hermanos, a su nombre. ¿Cómo debilitamos a la esposa? A veces como cabeza nosotros le decimos a la esposa: vaya al culto tú nomás. Pero a quien va a pedir cuenta Dios es a nosotros. A su nombre. A quien va a pedir cuenta Dios es a nosotros. Yo nunca puedo decir a mi esposa: vaya a orar si primero yo no oro. No puedo decir: vaya a ayunar si yo no ayuno primero. Porque yo soy la cabeza. Pastor, de nada sirve todo el conocimiento, todo lo que hacemos, si primero no estamos vigilando por la familia. A su nombre. A su nombre. El amor da valor. Si tú amas a tu madre, lo vas a valorarlo. Y si tú valoras, tú vas a dar alegría a tu madre. De nada sirve el día de hoy que usted le diga, le abrace. Y no estoy en contra que usted abrace, no estoy en contra, no estoy diciendo no celebra el Día de la Madre. Yo creo que no tiene ningún pecado un día recordar a una madre y honrarla. A su nombre. Lo malo es que ese día nomás nos acordamos. Eso es lo malo. Pero no tiene ningún mal que un día, el día de hoy, hasta el borracho se recuerde a su mamá. ¿O no? Hasta el pecador más vil de esta tierra se recuerda de la madre el día de hoy. Déjame decirles algo en esta hora. Muchos de nosotros no sabemos valorar lo que tenemos al lado. Tú valoras todavía cuando no está aquí. Amén o no amén. Hace 6 años atrás, mi madre partió en accidente. Esa mujer no sabía leer ni escribir. Seguramente algunos de ustedes conocieron a ella. Pero esta mujer oró para que yo llegara a los pies del Señor. Gracias a esa oración pude convertirme en pastor. Porque no hay oración más preciosa que de una madre. Hermano, le dices a un pastor: ora por mí. Hasta el pastor ora. Oramos así: Padre, te pido. Pero no como la mamá, que derrama su alma y le dice: papá, tócale. Yo estaba caminando en la música mundana hace aquellos años, buscando hacer tal vez fama. Pero sabe una cosa, un día había salido de un evento, como 2 de la mañana, borracho. Llamé a mi madre y le dije: mamá, yo para mí estoy llamando a mi madre, pero no sabía que en ese momento mi madre estaba destrozada. No sabía que en ese momento tengo 2 hermanas que son jóvenes, ya son jóvenes. En ese tiempo eran niñas. Agarró a ellos y ese rato se postró a Dios para buscar al Señor. Clamó a Dios. Por esa oración llegué a los pies del Señor. A su nombre. ¿Sabes, amados hermanos? Hoy en día la gente aprecia tanto el dinero. Gente que abandona a su familia por dinero. Gente que abandona a sus hijos por dinero. Gente que abandona. Aún no se recuerda de su padre. Qué lindo el día de hoy. Algunos de ustedes están con su mamá. Yo no.
Qué lindo ustedes están hoy a dar a su ser querido. Pero déjame decirles algo. Uno no sabe valorar hasta el día que lo pierde. Como han dicho, dice en el mundo. En el mundo, hermanos míos, hay un dicho que dice: uno no sabe valorar, uno no sabe hasta el día que pierde. Es cierto. Hoy yo digo, a mi mamá le hubiera llevado al mejor restaurante, porque esa mujer se merecía el mejor restaurante. Esa mujer se merecía el mejor ropa. Esa mujer se merecía la mejor cosa. Pero no lo hice. Aquí estoy hablando hipócritamente. Pero te lo digo a ti que tienes. Aprende a valorar. Aunque yo honré a mi madre, pero no como debe ser. Tienes que aprender a valorarla. Porque el amor de mamá nunca volverá. El amor de esposa nunca volverá. El amor es lo que hace, es valor a las personas. Valora, iglesia. De nada sirve que estamos en la iglesia. A veces yo atendiendo. Mucha gente aconsejando un día a familia. Un día estaba aconsejando una familia. Y Dios me dijo esto mientras yo aconsejaba. Qué lindo. Aconsejando a otros. ¿Y tú, familia, qué? Y ahí aprendí yo lo que es el valor de la familia. A su nombre. A su nombre. ¿Cuántos están aquí, iglesia de Cristo? Valora mientras está en vida tu madre. Una madre nunca te dice por odio. Jóvenes, una madre nunca te dice por odio. Un día un jovencito me llamó y me dijo: mi madre me odia. ¿Por qué te odia? Porque no me entiende. Quisieras que te entienda, que vayas a la calle. Pero como ella pasó por la calle, pasó por el dolor, te dice: yo no quiero que pase, mi hijo, lo mismo que yo paso. Por eso te protege, por eso te cuida. No porque te odia, porque una madre jamás por odio te dirá algo, sino por amor. Solo que no entendemos, amada iglesia de Cristo. A su nombre. El dinero no va a comprar el amor. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Dios? Valórate. Valora a tu familia, valora a tu esposa. Es tu compañera de milicia. Qué lindas son las mujeres que Dios ha puesto, ¿verdad? Qué tremendas son las mujeres. ¿Saben por qué lo digo? Porque hace 2 años atrás pasé un tiempo muy difícil. Y mi esposa estuvo allí, animándome. Y yo sé que hay mujeres sabias que animan a su esposo. Y si no nos anima es porque nosotros no hemos amado primero. A su nombre. ¿Cuántos estamos aquí, iglesia? ¿Sabes qué es honra? ¿Sabes qué es honra? Honra significa valor, aprecio. ¿Cuántos valoran a su mamá? Lo más triste, iglesia, el día de su cumpleaños, alguien tiene que llamar para que venga al cumpleaños de mamá. La honra no se pide, la honra nace en el corazón agradecido. De un hombre que ama, ahí nace la honra. Amén o no amén. A su nombre. La honra no se pide. Hermano, lo más triste es el día que muere mamá. Traemos orquesta, traemos ropa. La mejor ropa hay que ponerlo. ¿Para qué? En vida, ahora póngalo. En vida tráigale una orquesta si quieres traerlo en su cumpleaños y hazle gozar. Pero en el día que muere, ¿para qué? ¿Quién va a escuchar eso? Ni aunque grites, ni aunque llores, ya no te escucha. Ahora es el día que aprendes a honrar y valorar.
A su nombre. A su nombre, iglesia. La honra, escúchame. En el cumpleaños de mamá, ¿cómo vas? ¿Con qué vas? Con un regalo de 10 soles. Porque lo que tú das se expresa por ti. Si yo voy escúchame, cuando voy con un regalo de 10 soles, ¿sabes qué le estoy diciendo a mi mamá? Eso nomás tú vales, mamá. Porque lo que nosotros damos se expresa por nosotros. Amén o amén. Mamá no se merece poca cosa, se merece algo grande. A su nombre. ¿Cuántos abrazaron a su mamá el día de hoy? Pastor, pero yo la abrazo todos los días. Mentira. A su nombre. ¿Cuántos están aquí en Iglesia de Cristo? Hoy es el segundo domingo de mayo que celebra en todo el mundo, casi en todos, no en todos, el Día de la Madre, que todos están abrazando, algunos están honrando a su mamá. ¿Y sabe una cosa, amada Iglesia de Cristo? ¿Sabes cómo es una de las formas de honrar a una madre? Le sabemos que la honra es apreciarlo, darlo todo por ella, respetarlo, valorarlo, amarlo. Eso es honra. Pero ¿sabe qué deshonra? Es no respetarlo.